Hola, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es el tema de la igualdad. Y precisamente, a propósito de la igualdad, tenemos que citar al índice de Gini. Gini fue un científico que, fijaros que en 1912 él sacó ya el índice de Gini para medir la igualdad. Cito muy importante el año 1912 porque la revolución bolchevique provocada por Lenin fue en 1917. Eso significa que él, cuando sacó su índice de Gini, lo hizo de forma científica e imparcial y no podía estar influido por ideologías de izquierda, porque todavía el comunismo no se había llevado a cabo tal y como lo hemos conocido en los años posteriores. Entonces, el tema de la igualdad, lo que vamos a valorar es igualdad ¿cuándo? La igualdad siempre. Hay momentos en que sí debemos aplicar la igualdad para que todos tengamos la misma línea de salida de, digamos, igualdad de oportunidades, o también tenemos que aplicarla para la llegada. Es decir, aquí, en teoría, si la aplicamos en la llegada, quiere decir que la competencia se va a cero. Y el estímulo más importante que tiene el ser humano para prosperar y para llegar a algo importante es precisamente la competencia, que es la que nos lleva a la excelencia, porque si no, nadie se entrenaría ni tendría la disciplina, la nutrición, la alimentación, horas de ejercicio, descanso. Es decir, tendría que hacer todos esos cálculos si dijera que dices, mira, no te esfuerces porque vas a llegar a la vez que los demás. Es decir, la llegada a la meta también va a ser igual. Dices, adiós, se acabó la competición, todas las competiciones dejarían de existir. Y en la vida cotidiana lo mismo. El incentivo más grande del ser humano es que esa competencia le permita conseguir el éxito. Luego, ¿sería lo mismo aplicar la igualdad en la salida? Ahí sí. ¿O también tenemos que aplicarla en la llegada? Es decir, en los resultados. Pues ahí no. Entonces, el índice de Gini, que fue hecho de forma científica e imparcial, sin ideologías, nos va a explicar si en efecto la igualdad se aplica siempre y quién utiliza de forma ideológica la palabra de la igualdad para apuntarse el tanto. Entonces, este índice de Gini es importante conocerlo, por eso lo explico aquí en este canal, porque yo lo pongo a la altura, por ejemplo, de la curva de Laffer. La curva de Laffer ya la expliqué en uno de los vídeos. Es también muy importante porque nos dice hasta dónde deben estar los impuestos justos. Entonces, el vídeo de la curva de Laffer, si lo queréis ver, importantísimo. No tiene obsolescencia, es decir, los vídeos que yo grabo no es una noticia del día, sino que son avances científicos, descubrimientos científicos que se han hecho, y este vídeo es igual de vigente hoy que el día que lo expliqué. Así que si queréis entender la curva de Laffer, podéis mirarlo. Ocurre lo mismo con las curvas de la oferta y de la demanda, que es la que nos dice cuál debe ser el precio del mercado. Es importantísimo la representación gráfica para entenderlo. Igual que tenemos que entender la campana de Gauss de cómo el ser humano tiene una gran variedad de gente de una forma de ser y gente de la contraria, y donde estamos pues la mayoría, en el punto intermedio. Luego, esto hay también que entenderlo, igual que el índice de Gini. Entonces, el tema de igualdad, muy manipulado y que se utiliza de forma ideológica, eso tenemos que saber cuánto tiene de verdad, es decir, a qué podemos aspirar en cuanto a igualdad. Pues os diré, tenemos tres tipos de posibilidades de aplicar la igualdad. El primero de ellos es en los derechos humanos fundamentales, que es la única forma en la cual sí debemos pretender la igualdad, porque todos debemos ser iguales y tener los mismos derechos fundamentales. Y además esto lo da el Estado. Es la función de un Estado profesional el que se debe encargar de la igualdad de oportunidades. Quiere decir que los derechos humanos fundamentales, que ya lo expliqué cuando hablé en el vídeo de los derechos humanos, también importantísimo intentar verlo porque tampoco tiene obsolescencia. Es decir, eso sigue siendo igual de válido hoy que el día que lo grabé. Bueno, pues estos derechos fundamentales, como ya, si lo veis, ya lo podéis repasar, es la educación, la sanidad y justicia. ¿Y ahí es posible la igualdad? Pues sí, porque es la única posible, ya que la proporciona el Estado. Es decir, nazcas en una familia más rica, menos rica, en una región o en otra región, los derechos fundamentales que aporta el Estado sería igual para todos. Y sí, es el único que sí es posible. Es decir, que todos desde que nacemos debemos tener derecho a la educación y toda la vida debemos tener derecho a la justicia y a la sanidad.
Entonces, estos derechos fundamentales sí que hay que buscar igualdad, porque además es la única igualdad que es justa, porque esa igualdad es la de oportunidades en la salida. Es decir, que lo que tú consigas a lo largo de la vida, si todos partimos de la misma línea de salida, pues lo que consigamos a lo largo de la vida, con nuestro proyecto de vida, eso es mérito nuestro, y eso hay que saberlo respetar. Entonces, esta es la única igualdad posible, la de los derechos humanos fundamentales. Decimos, no, yo también quiero igualdad en los derechos humanos naturales. Dices, imposible, no puede haber igualdad. ¿Por qué? Porque esos no los da el Estado, te los da la naturaleza. ¿Y cuáles son? La propiedad privada, derecho a la vida y derecho a la libertad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que como no somos iguales porque no somos clones, sino que cada uno tenemos unas cualidades distintas, pues genéticamente la naturaleza, mediante la genética, nos da unas cualidades y por eso no puedes exigir igualdad. Es decir, yo ahora quiero igualarme con Michael Jordan. Dices, no puedo. A ver, era mucho más alto que yo, tenía mucha más habilidad que yo y yo no puedo competir en baloncesto con Michael Jordan. Igual que no puedo jugar al tenis como jugaba Nadal, ¿vale? Entonces, ¿puedo cantar yo como Pavarotti? Dices, no, si es que no has nacido con esas cuerdas vocales, ¿cómo vas a cantar como Pavarotti? Entonces no vale, llevan ventaja. Dices, ya, pero es una ventaja que han heredado, es genética. Luego tendrán más virtudes que les permiten entrenar, educarse, les tiene que además gustar esa actividad, dedicarle muchas horas para especializarse, hacerse expertos. Es decir, que conseguir las cosas no es tan fácil, pero claro, necesitas, por un lado, tener una serie de cualidades que si no naces con ellas, es decir, ¿puedo tener yo el éxito como actor de Brad Pitt? Pues no, porque dices, a ver, estas cualidades no las puedo yo coger, ni la única manera de igualar a Brad Pitt conmigo es que le hicieran cirugía estética para estropearle la cara. Es decir, que a mí no me pueden poner como a él, ni me pueden dar la voz de Pavarotti, ni la altura de Michael Jordan. Es decir, yo no puedo tener la disciplina que tenía Nadal, porque cada uno hereda unas cosas a nivel físico y a nivel psicológico. Entonces, tenemos a nivel psicológico, tenemos gente con unas cualidades que les permite ser supermillonarios, pero no porque digas tú, jo, qué ricos son y cómo perjudican a los demás. Al revés. Esta gente que ha triunfado y que tiene mucho dinero y que, por ejemplo, Bill Gates con el Windows, pues nos ha hecho un bien a todos. Stephen Jobs con Apple nos ha hecho un bien maravilloso a todos. De ahí ahora nace la inteligencia artificial. Es decir, que no podemos pretender igualdad porque solamente la podríamos conseguir dentro de los derechos naturales, solo la podríamos conseguir a la baja. Es decir, para que yo quede igual que ellos, habría que perjudicarles a ellos, porque a mí, ¿cómo me pones las cualidades que ellos tienen? Es imposible que exista la igualdad en los derechos naturales. Por eso, a lo más que podemos aspirar es a respetarlos, que eso es lo que la gente, en general, lo que el ser humano no ha hecho casi nunca, saber respetar los derechos humanos. Es decir, cuando alguien es distinto a ti, ya te da envidia, ya intentas poner la zancadilla, dices, no. Es decir, cada uno es lo que es, y cada uno con su vida que haga su proyecto de vida, y los que triunfen, enhorabuena, muy bien hecho. Entonces, no solo los fundamentales podemos buscar igualdad. En los naturales, imposible desde todo punto de vista. Y lógicamente, a partir de ahí vendrán unos beneficios materiales que también sería injusto querer quitarles a ellos lo que se hayan ganado. Dices, es que juegan con ventaja. Dices, claro, la naturaleza les dio unas cualidades y ellos la aprovecharon. Pues muy bien. Entonces, igualdad naturales, imposible. Igualdad materiales, injusto, porque habría que quitar los resultados al que se los ganó. Entonces, yo voy a Usain Bolt, dices, oye, tú corres muy rápido, anda, dame la medalla para mí, o la mitad para ti, la mitad para mí. Dices, no. Lo más que puedo aspirar es que cuando corramos, hagamos los dos de la misma línea de salida. Pero claro, a la meta tiene que llegar el mejor. Entonces, injusto si buscamos igualdad material, porque entonces quitaríamos todos los incentivos, nadie haría nada, los deportistas no se entrenarían, a nadie se esmeraría para correr más que otros y luego le dices, no, hay que llegar a la vez, todos juntos. Dices, entonces vaya una competencia, se acabarían los Juegos Olímpicos, se acabaría todo. Es imposible tener igualdad en los derechos naturales y en los materiales. Fijaros, para aquellos que seáis cristianos, que aquí, cuando Jesucristo dijo que había que respetar los 10 mandamientos, precisamente los 10 mandamientos se refiere a los derechos humanos. Es decir, que cuando dice el respeto a la vida, es decir, no matarás, pues ya estaba en los 10 mandamientos. Respeto a la propiedad privada, no robarás, es decir, ya estaban los 10 mandamientos.
Jesucristo también dijo la parábola de los talentos, es decir, que él ya sabía que no podíamos ser iguales. Y entonces, cuando explicó la parábola de los talentos, él dio a entender cómo, al final, en el juicio final, no te va a poder exigir, oye, tú no cantaste como Pavarotti, pues muy mal. Dices, a ver, él sabe que si yo no tenía ese talento, yo no puedo hacerlo. Entonces, hasta Jesucristo, que fíjate, vivió hace 2000 años, ya se lo sabía. Y Jesucristo, si los que crean que es hijo de Dios, pues quiere decir que es un mensaje. Los 10 mandamientos ya están desde la época de Moisés. La parábola de los talentos, hace 2000 años que la dijo Jesucristo. Dices, pero es que vamos a inventarnos ahora otra vez todo. Es decir, las cosas que ya están inventadas, que ya están descubiertas y que ya están explicadas, hay que mantenerlas. Así que la igualdad no es posible, y ya nos lo decía Jesucristo en la parábola de los talentos. Incluso en la parte material también nos dijo que había que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo que quiere decir que tanto si buscamos igualdad en los naturales, como si nos anticipamos y decimos, a ver, exactamente Jesucristo ya nos lo explicó. ¿Por qué queremos ahora romper la baraja y empezar de cero? Siempre queremos empezar de cero. No, hay que saber recoger la información que nos dieron nuestros antepasados. El tema de distinguir equidad de igualdad lo expliqué en el vídeo de los derechos humanos, que es el tema 6, capítulo 1. No me voy a entretener en volver a explicar este vídeo, pero desde luego os aconsejo que lo miréis, porque ahí defino la diferencia entre igualdad y equidad, que son dos cosas que son muy importantes: igualdad en la salida y equidad en la llegada. Bueno, pues viene Gini y nos saca su índice y dices, y fíjate, sabemos a ciencia cierta que lo hizo de forma científica, porque todavía no se había producido la revolución de 1917, cuando él en el 1912 sacó este índice. Y lo que nos dice es que la igualdad podemos medirla cuanto más nos aproximemos a esta diagonal de más o menos unos 45 grados, y lo que nos viene a decir es que si el 20% de la población acumula el 20% de la riqueza, pues es lo correcto. El 40% de la población tendrá el 40% de la riqueza, y así, al ir juntando los puntos, se produce esta diagonal. Y cuando esta diagonal se produce perfecta, eso sería igualdad cero, o sea, perfecta. Es decir, no hay variación. Es decir, que lo que sí sabemos que esta igualdad perfecta es muy difícil de conseguir, porque normalmente lo que se consigue es una curva. Y a esta curva es lo que se le llama la curva de Lorenz, ¿vale? Entonces, la igualdad perfecta sería, lógicamente, en una democracia perfecta. Y incluso ahí algo se incurvaría, porque siempre va a haber diferencias, porque ya hemos dicho que la igualdad es imposible. Luego, esto es una posibilidad, una utopía, es decir, iguales no podemos ser. Pero cuanto más nos acerquemos a la diagonal, sería el cero. Cuanto más nos acerquemos al cero, estaríamos más cerca, ese país estaría más cerca de que sí se respeta la igualdad. Y cuanto más nos alejemos de la diagonal, quiere decir que en ese país sí que se produce más desigualdad. Bueno, pues los que más se acercan a la diagonal precisamente son los países liberales. La curva de Lorenz se va incurvando cada vez más, es decir, en vez de 0, va cogiendo 30, 40, 50, 60, a medida que nos vamos a situación que es el capitalismo de clases. ¿Qué significa? Pues que la parte inferior de la pirámide es donde va a estar la mayoría de la gente. Quiere decir que ahí el 60% de la población solo se llevaría, de esos 100.000 euros totales, se llevaría 10.000. Es decir, que el 60% se llevaría solo un 10%. Luego está incurvándose mucho, y en un capitalismo de clases, en efecto, la igualdad disminuye y la curva de Lorenz se hace cada vez más alejada de la diagonal. Pero donde se bate todos los récords de desigualdad, precisamente, es en los regímenes comunistas. Dices, ¿cómo es eso? Si siempre presumen de que son los que tienen más igualdad. Pues es porque lo interpretan mal, lo hacen mal, y lo hacen mal adrede. Fijaros que te suelen decir que en Cuba hay mucha igualdad. Claro, resulta que el índice de Gini va totalmente curvado. ¿Pero por qué sacan a propósito ese tema de que allí se produce igualdad? Porque claro, como la representación gráfica del comunismo es que todo el mundo está muy pobre, es decir, el 96% de la población está en la pobreza más absoluta, dices, pues estáis todos igual, igual de mal. Ese es el problema, que solo los que están en el poder, eso sí, están forrados, son multimillonarios, pero hay tantos pobres que se produce la igualdad mal.
porque precisamente el índice de Gini, que no se deja engañar por ese concepto, lo que te dice es que la curva de Lorenz es totalmente desigual, está prácticamente llegando a 100, es decir, desigualdad máxima entre el pueblo llano, que sería el 95%, y los líderes que están forrados y que tienen montones de millones. Y eso pasa siempre. Cuando Fidel Castro se calculó su fortuna, resulta que era inmensa. Lo mismo con Maduro, lo mismo con Putin, lo mismo con Kim Jong-un. Es decir, que cuando miramos esta imagen de satélite por la noche, vemos Corea del Sur iluminada porque tiene mucha industria, y vemos Corea del Norte totalmente a oscuras, y solo en Pyongyang hay un foco de luz. Ahí es donde vive el presidente, es decir, ahí donde vive Kim Jong-un, y en sus residencias, que tiene varias, por donde va rotando para que no le tengan controlado y no puedan agredirle, va rotando, tiene ahí un dineral metido y él es supermillonario, mientras que el resto del pueblo de Corea del Norte también vive muy mal. Dices, ah, sí, pero mucha igualdad, sí, pero claro, igualdad para abajo. Pero claro, a Gini, el índice de Gini no le engaña, es decir, la curva de Lorenz está totalmente curvada, y es el tema que por eso es bueno conocer el índice de Gini, porque así sabes perfectamente que hay mucha desigualdad entre el 96% del pueblo llano y los dirigentes que están en el poder, que son multimillonarios. Entonces, por eso es importante conocer el índice de Gini. Fijaros este gráfico que está hecho por mí. Si os dais cuenta, cuando miramos los índices de Gini, todos parten de cero. En teoría, todos partirían de cero. Y sin embargo, yo pongo aquí que en los países liberales, donde se produce mayor posibilidad de igualdad, realmente no partes de cero, sino que como se cumplen los derechos fundamentales, ya no partes de cero, porque ya tienes derecho a la educación, a la sanidad, a la justicia, y todo eso ya cuesta dinero. Es decir, que un bebé en un país desarrollado tiene alimento, tiene ropa, tiene educación, tiene todo lo necesario, es decir, que no es pobre de que esté bajo el umbral de la pobreza, como vemos las fotos de los niños en África con los moquitos, las moscas y la barriguita y medio desnudos. No, allí sí parten de cero, pero en los países desarrollados no parten de cero. Entonces, bueno, el índice de Gini en los países desarrollados sí que cumple, que mejora la curva de Lorenz, primero porque se acerca más a la recta, segundo, es decir, a la diagonal, segundo, porque no parten de cero, sino que ya están mejor. Y sería perfecto si fuera igualdad hacia arriba, es decir, todo el mundo súper rico. Dice, bueno, pues solo en aquellos países que tienen mejor renta per cápita se consigue estar más cerca, pero lo que sí sabemos es que los pobres en los países no desarrollados son mucho más pobres que en los países desarrollados, que son 10 veces más ricos. Es decir, los pobres en los países desarrollados son 10 veces más ricos que los pobres en los países subdesarrollados. Entonces, bueno, esta sería la única variación que yo sugeriría a lo que es el índice de Gini, que realmente, gracias a los derechos fundamentales, que ahí sí que puedes exigir igualdad, realmente no partes realmente de cero. Luego es una de las grandes ventajas. Así pues, fijaros que en los países desarrollados tienes mayor renta per cápita. Es decir, cuanto más libre es un país, más renta per cápita, mejor calidad de vida y más igualdad hacia arriba, que en los países, digamos, de ideologías de izquierdas, que tienen mayor cantidad de pobres. Hay mucha diferencia. Luego, aquí el índice de Gini da mejor que en los países que no tienen democracias perfectas o que se acerquen a democracias perfectas. Incluso los pobres pasa lo mismo. Los pobres en los países libres son menos pobres que en los países subdesarrollados. Pero mirad, lo mismo ocurre con la mortalidad infantil, con el grado de felicidad, con la expectativa de vida, con la explotación infantil, con los derechos civiles, con la corrupción, con el desempleo. Y sin embargo nos siguen vendiendo que el nivel de vida y de igualdad que hay pues en Cuba, en Irán, en Afganistán, es más alto que en los países desarrollados. Dices, estos son más desiguales. O sea, en Estados Unidos, en Singapur, son más desiguales. Dices, eso es mentira. Eso está manipulado por las ideologías. Por eso el índice de Gini, lo bueno que tiene, es que fue creado antes de que existieran esas ideologías, y por lo cual te puedes fiar de él porque no está manipulado. Entonces, voy a daros unos pequeños consejos antes de despedirme, porque en el próximo vídeo lo explicaré con más detalle, porque los que me sigan en este canal, uno de los consejos que les voy a dar es que, por favor, no veáis los vídeos en la pantalla del móvil como si fuera un TikTok. ¿Por qué?
porque yo en lo que tengo son muchos gráficos, muchos esquemas y la letra en la pantalla de un móvil no se ve nada. Entonces, si queréis realmente sacar provecho de este canal, dado que es un canal educativo basado en la ciencia y en los descubrimientos de muchos años atrás, tenéis que intentar verlo en una pantalla grande, porque si no, no veis los gráficos, no veis las letras, no veis los esquemas. En la pantalla del móvil es como querer subir el Everest en ropa de playa, es decir, no lo vais a conseguir. Entonces, miráis un TikTok en el móvil y sí, os sirve. Pero mis vídeos no, si vais a utilizar el móvil es tiempo perdido, no os da tiempo de verlo todo, de concentrarlo, de ver la nitidez de las cosas, e incluso si estáis en un sitio de poca concentración, pues claro, como tenéis que entender las ideas y es como aprender a estudiar, es decir, es como intentar preparar un examen en una discoteca, es decir, tenéis que concentraros para poder sacar, aprovechar esos descubrimientos que son de gente, porque yo hablaré siempre de gente que aportó algo a la humanidad desde hace muchos años, es decir, que no son vídeos que vayan a tener obsolescencia, es decir, no es como las noticias de la tele, que hoy sale una noticia y la de ayer ya se borró. Te sacan lo del antivirus para tapar la corrupción del día anterior. Entonces, todo eso en las noticias, claro, ves las noticias, este telediario es el de ayer, ya no me interesa porque lo de hoy, ¿qué habrá pasado hoy? Algo nuevo ha pasado. Los vídeos míos no tienen obsolescencia porque cuando yo hablo de gente como Adam Smith, Carl Mengel, Pareto, Mises, Hayek, Milton Friedman, igual que si hablase de científicos, de Fleming, de Pasteur, dice, eso no tiene obsolescencia. Es decir, esta gente, y ahora todos están muertos, murieron hace muchos años, pero sus descubrimientos ahí quedaron. Y yo lo que trato de buscar para entender y ponernos al día, tenemos que entender no solo lo que vamos descubriendo los humanos contemporáneos, sino que tenemos que recoger también lo que aportó la inteligencia global de la historia, y los descubrimientos científicos no hay que olvidarlos, porque el problema que tenemos es que cuando uno nace, como nace partiendo de cero, no sabe nada, ni siquiera hablar, pues claro, tienes que informarte de cosas que se han descubierto y que son verdad, y que tienes que ponerte al día de aquellas cosas. Por eso mis vídeos no tienen obsolescencia. Es decir, en este vídeo que yo hablo de la economía, bajando la economía a la ciencia, pues lo mismo sirve hoy que el día que lo grabé. Los derechos humanos, que llevamos toda la historia de la humanidad, 10.000 años sin respetarlos, pues bien está saberlos perfectos para poderlos respetar, por lo menos a partir de ahora. El óptimo de Pareto, de cómo evitar la Tercera Guerra Mundial. Es decir, todos estos vídeos tenéis que verlos no en la pantalla del móvil, sino en una pantalla grande, con tranquilidad para aprender y entenderlos como si estuvierais estudiando, y que sepáis que todos los vídeos anteriores siguen sirviendo. Así que yo, como solo grabo un vídeo a la semana, pues programaros para decir, a ver, el vídeo del canal En busca de la democracia perfecta, voy a buscar un hueco para verlo con tranquilidad, verlo bien en una pantalla grande y tratar de entenderlo y ver si en efecto lo encaja con lo que a mí me parece correcto. Y ahí, si os gusta, ahí es donde cogéis y le dais like. Así que muchas gracias. En el próximo vídeo, estos consejos que acabo yo de decirlos así por encima, los diré con más tranquilidad. Por eso le llamo tema 1, porque va a ir con el tema en el que presenté el canal En busca de la democracia perfecta. Quiere decir que aquel era el capítulo 1, este va a ser el capítulo 2, porque yo presento el canal En busca de la democracia perfecta tratando de explicaros cuáles son mis objetivos, por qué hice ese canal, y ahora en este lo que os voy a explicar es de qué manera podéis ver el canal sacándole provecho, que no es precisamente en la pantalla del móvil, porque eso solo sirve para ver TikTok. Entonces, intentar verlo con tranquilidad, pantalla grande y razonando y utilizando el neocortes. Muchas gracias.